Hola, soy Gemma Alcolea, profesora de Ciencias de la Comunicación, y hoy vamos a aprender a realizar configuraciones del texto en el programa InDesign. Lo primero que vamos a hacer en este tutorial es insertar texto directamente en un marco de texto, creándolo con su herramienta y escribiendo en él. Más adelante aprenderemos otras formas de insertar texto más avanzadas, pero ahora lo que vamos a abordar es la configuración del texto. Para seleccionar una palabra, hacemos clic sobre ella y arrastramos hasta incluirla o hasta incluir todas las que deseemos. Haciendo doble clic sobre una palabra, se selecciona directamente. Si es más de una, entonces hacemos doble clic, no soltamos el botón y arrastramos hasta completar el conjunto de palabras deseado. Para seleccionar toda una línea, clicaremos 3 veces sobre la misma. Y para seleccionar un párrafo, haremos 4 clics. En el panel de control tenemos elementos de formato de texto relacionados con los caracteres y con los párrafos. Además, el panel Carácter de texto se puede abrir desde Texto, Carácter, o bien en Ventana, Texto y tablas, Carácter. En el menú de las opciones del panel, elegimos Mostrar opciones para ver el panel completo. Lo primero que vamos a hacer es elegir la familia tipográfica en Menú, Texto fuente y elegimos un estilo de fuente. O en el panel Control haremos una búsqueda por los menús desplegables de familia y estilo, visualizando sus muestras. O bien, si estamos buscando una concreta, tecleamos el nombre. Si la fuente se ha usado recientemente, va a aparecer en la parte superior del menú. Y si es una fuente que utilicemos habitualmente, podemos marcarla en Fuentes favoritas, clicando en la estrella que aparece en la lista de fuentes del panel Control. Así, después, al aplicar Filtro de favoritos a esta lista desplegable de fuentes, aparecerán las marcadas. A veces, trabajamos en varios ordenadores o con textos y archivos que nos vienen dados, y puede ocurrir que no dispongamos de alguna fuente tipográfica. El programa nos va a avisar indicando que no disponemos de dicha fuente con un mensaje. Además, haciendo clic en el botón Buscar fuente, en la lista de fuentes en documento, aparecerá indicada con una exclamación. De ser así, la seleccionaríamos para reemplazarla por otra fuente disponible. Es importante tener en cuenta las posibilidades que ofrecen las tipografías OpenType y que vemos indicadas con estos iconos. Estas fuentes incorporan un buen número de variantes tipográficas y con muchas ventajas, entre otras que son multiplataforma, por lo que dispondremos de ellas tanto en Mac como en Windows, y son plurilingües, al disponer de miles de caracteres, entre los que encontramos ligaduras, fracciones, caracteres decorativos, etc. En cuanto a las ligaduras, son combinaciones de 2 caracteres en uno solo, para mejorar su legibilidad. Para activar el uso de las ligaduras, en el menú de opciones del panel Carácter, escogemos Ligaduras. La opción está ya marcada por defecto. También es importante tener en cuenta el definir el idioma que vamos a utilizar, puesto que este se aplicará tanto para la corrección ortográfica como para la separación de sílabas. Seleccionando un texto, en el panel Carácter, elegimos Idioma en el menú desplegable Idioma. En cualquier caso, el idioma de trabajo lo podemos predeterminar sin tener ningún archivo abierto, desde el panel Carácter, eligiendo el idioma en su menú desplegable. El tamaño de la fuente lo elegiremos en el menú desplegable Tamaño. Como se puede ver,
La unidad de medida está en puntos, aunque es modificable a otras unidades. En diseño muchas veces tenemos que modificar y ajustar el espacio entre caracteres. Sin entrar ahora a explicar el porqué de esta decisión, puesto que aquí estamos aprendiendo solo la parte técnica, veamos cómo ajustar el kerning y el tracking. Kerning es ampliar o reducir el espacio entre pares de caracteres. En el programa se puede optar por kerning métrico, que utiliza los datos de una determinada fuente, y el óptico, que permite modificar el espacio entre caracteres de fuentes distintas. Por defecto, el que viene aplicado es el método métrico. Para modificar el kerning nos situamos entre dos caracteres y en kerning introducimos o elegimos un valor positivo si lo que queremos hacer es aumentar el espacio o negativo para reducirlo. El proceso por el que ampliamos o reducimos el espacio entre varios caracteres o en una palabra o en varias palabras se llama tracking. En este caso, para aplicarlo, lo haremos seleccionando primero todos los caracteres sobre los que queremos realizar la acción y cambiaremos los valores en la zona de edición de tracking. Para aplicar color al texto, se puede hacer desde el panel Control y desde el panel de muestras, que encontraremos en el menú Ventana, Color, Muestras. Debemos tener en cuenta que el color se puede aplicar al relleno y al trazo. Para ello, seleccionaremos la opción deseada, Relleno o Trazo, y elegimos el color a aplicar. En el panel de control lo haremos igual, en las zonas de edición de relleno o de trazo. El grosor del trazo se puede modificar en el panel Trazo, al que accedemos desde Ventana. El texto se puede subrayar y tachar desde el panel de control. Es posible editar las opciones de subrayado y tachado desde el menú de opciones del panel Control o desde Carácter, eligiendo las opciones de subrayado u opciones de tachado. Desde ahí podemos determinar el grosor que tendrá el subrayado o el tachado, la distancia entre la línea base y el subrayado o tachado, esto lo haremos en desplazamiento, el estilo, en el tipo, y su color y matiz. Veamos más acciones que podemos realizar sobre el texto. El texto se puede escalar, seleccionándolo y aplicando un escalado vertical u horizontal. Esto deforma la letra, no respeta el diseño de la tipografía. Como ya vimos en otro tutorial, el escalado se puede aplicar al marco de texto, afectando al contenido. El texto se puede también desplazar de la línea base hacia arriba a modo de superíndice o hacia abajo como subíndice, seleccionándolo y aplicando un desplazamiento vertical, o bien con los botones superíndice o subíndice del panel Control, o en el menú de las opciones del panel Carácter. El desplazamiento viene configurado en Preferencias Texto avanzado en la zona Configuración de carácter, donde se puede definir el estilo superíndice y subíndice en las zonas de edición, tamaño y posición, cambiando el porcentaje del tamaño del cuerpo utilizado. Otra opción es sesgar el texto a modo de cursiva, de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda, aunque en ningún caso el efecto es de una cursiva real, puesto que el diseño del carácter no se modifica. Un texto entero puede pasarse de caja baja a caja alta, aplicando con el texto seleccionado desde el menú Texto y el comando Cambiar mayúsculas minúsculas una de las siguientes opciones:
mayúscula título, que cambia la primera letra de cada palabra a mayúscula, tipo frase, con solo la primera letra de la primera palabra en mayúscula, o bien todo en mayúsculas o todo en minúsculas. Una selección entera puede pasarse a mayúsculas o a versalitas. Si la familia de caracteres no dispone de versalitas, se pueden simular en Preferencias, Texto avanzado, Configuración de carácter, indicando en la zona de edición versalitas el porcentaje del tamaño del cuerpo utilizado, con el que se simulará la versalita en el caso de no existir. Después, seleccionando el texto, desde el panel Control se puede pasar a todo en mayúsculas o a versalitas. La última configuración del texto que vamos a ver es el interlineado, es decir, el espacio entre una línea base, sobre la que se apoyan los caracteres en caja baja, y la siguiente línea base. El valor puede ser automático, lo vemos entonces indicado entre paréntesis, que se calcula en función del tamaño de cuerpo que se utiliza en la línea. Podemos introducir un interlineado fijo, que se aplicará independientemente del tamaño de cuerpo de los caracteres utilizados en dicha línea. Por defecto, el interlineado se aplica línea por línea y no al párrafo entero. Si se desea que el interlineado se aplique al párrafo entero, entonces en Preferencias, Texto, Opciones de texto, marcamos la opción Aplicar interlineado a párrafos enteros. Por otro lado, es muy útil para trabajar el tener en cuenta que cuando un estilo de caracteres se va a utilizar de forma frecuente, lo mejor es crear un estilo para luego aplicarlo cuando se necesite. Iremos a Texto, Estilos de carácter, o bien a Ventana, Texto y tablas, Estilos de carácter. En el menú de las opciones del panel Estilos de carácter, elegimos Nuevo estilo de carácter. Introducimos un nombre de estilo que nos permita identificarlo después y utilizamos las posibilidades de formato ya vistas que deseemos. Cuando ya hay un estilo de carácter existente y solo queremos hacer pequeñas variaciones, entonces creamos un estilo derivado de aquel, pero hay que tener en cuenta que cualquier modificación posterior en el estilo que hiciéramos sobre el primero va a afectar también al estilo heredado. Lo que tenemos que tener en cuenta con las opciones de formato es qué ocurre al marcar o no una característica de formato. Por ejemplo, con el subrayado. Si lo marcamos, al aplicar este estilo que estamos creando a un texto, siempre irá subrayado, lo estuviera o no antes de aplicarlo. Si no marcamos la opción subrayado, el texto no irá subrayado, lo estuviera o no de partida. Y si semimarcamos, entonces el texto que utilice este estilo conservará el subrayado de origen. Esto ocurrirá con las demás opciones de formato, por lo tanto hay que revisar y tener en cuenta todas ellas. Si ya hemos aplicado una serie de características de estilo de carácter a un texto y queremos crear un estilo nuevo con las mismas, seleccionamos el texto y clicamos en el botón Crear estilo nuevo en el panel Estilos de carácter. Cambiamos el nombre si lo deseamos o incluso cambiamos algunos de sus atributos. Una vez creado un estilo, para aplicarlo basta con seleccionar y en el panel Estilos de carácter clicamos en el estilo que deseamos aplicar. O en el panel Control, con el botón Controles de formato de carácter, elegimos el estilo que deseamos aplicar a la selección de texto en el menú desplegable. Se puede acceder rápidamente a los estilos de caracteres en el menú Edición Aplicación rápida o en el panel Control en el botón Aplicación rápida y escribimos el nombre del estilo. Si tenemos seleccionado un estilo en el panel de los estilos, cuando creemos un marco de texto se aplicará. Por lo tanto, es mejor seleccionar en el estilo ninguno antes de crear marcos de texto.
Una vez que un estilo se ha guardado, siempre podremos modificarlo, pero su modificación afectará al texto donde se ha aplicado. Si por el motivo que sea no queremos que esto ocurra, es decir, que un cambio que queremos hacer en un estilo afecte a un marco determinado, entonces tenemos que suprimir el vínculo al estilo. Lo haremos seleccionando el texto correspondiente y en el panel Estilos de carácter le aplicamos ninguno. O bien seleccionamos el texto correspondiente y en el menú de opciones del panel Estilos de carácter escogemos Romper vínculo al estilo. Como vemos, conserva el formato. Para recuperar estilos de carácter de otro documento, en el menú de las opciones del panel Estilos de carácter, en el cuadro de diálogo de apertura de archivos, elegimos el documento de origen, o sea, el documento que contiene los estilos que deseamos importar. Debemos tener cuidado con que si el nombre del estilo es idéntico a uno que ya existe en el documento en el que estamos trabajando en este momento, se sustituirá. Además, es posible definir estilos de carácter mientras no tenemos documentos abiertos. Crearemos estilos que estarán siempre disponibles al crear nuevos documentos. Bien, hemos aprendido a realizar configuraciones del texto. En el próximo vídeo veremos formas más avanzadas de insertar texto y otras opciones relacionadas con el mismo. Nos vemos en el siguiente tutorial.